un poco de lo que es la reproducción de la estructura social global. Y bueno, pues primero vamos a decir que esta reproducción del capital tiene dos partes, puede ser simple o puede ser ampliada. Y bueno, también decimos que pues, la reproducción del capital social es un poco más compleja porque esta va a incluir la circulación, esto quiere decir que va a incluirnos las ventas, lo cual pues va a implicar la existencia en el mercado de los valores de uso que se necesitan y la disponibilidad de dinero que tengamos para comprarlos, perdón. Y bueno, pues para esto pues, vamos a ver cómo se va a reproducir la mercancía y cuáles van a ser las ventas de esta. Y bueno, Marx va a analizar a la reproducción y la va a agrupar y la va a dividir en dos sectores. El primer sector va a hablarnos acerca de la producción de medios de producción. Esto va a ser materias primas, máquinas, edificios, aviones, ferrocarriles, todo lo que necesitamos para producir una mercancía y para transportarla. El sector 2 nos va a hablar acerca de la producción de medios de consumo, va a agrupar todo lo que consumen las personas. En este caso, pues podría ser alimentos, ropa, automóviles, pues etcétera. Todo lo que se necesita bueno, todo lo que se consume al producir una mercancía. Y bueno, a esto Marx le llamó el sector uno y el sector 2, los sectores de la producción. Y bueno, para explorar un poco más, pues vamos a ver un pequeño ejemplo acerca primero, de la reproducción simple, porque pues habíamos dicho que tiene dos tipos, que es simple y ampliada. Primero vamos a ver la simple y por qué simple. Bueno, como sabemos, pues la reproducción simple no existe como tal, no es concreta, solamente se hizo para analizar. ¿Por qué? Porque la reproducción simple no tiene acumulación y pues realmente sabemos que todo tiene acumulación. Todo lo que se invierte precisamente para acumular capital, que obtener ganancias. La reproducción simple no es así. ¿Por qué? Pues vamos a suponer que en la producción del sector 1 tenemos 6.000 de producción. Tenemos 4.000 de capital constante, tenemos 1.000 de capital variable y tenemos 1.000 de plusvalía. Esto del sector uno, pues son los medios de producción. Vamos a hablar acerca del sector 2. El sector 2 va a tener 3.000 de producción, 2.000 de capital constante, más 500 de capital variable, más 500 de plusvalía. El sector 2 nos va a hablar acerca de los medios de consumo. Y bueno, vamos a la suma de estas dos producciones, pues son 9.000. Vamos a suponer que esto es en un año, puede ser en cualquier tiempo, pero pues vamos a poner pues que un año, ¿no? Y bueno, primero, tenemos pues que vender para poder hacer que pues circulen las mercancías. Y la reproducción simple por eso es un poco como fantasiosa. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que aquí todo lo que se produzca, todo lo que se invierta, lo que se cree, se va a vender. O sea, hace que la oferta y la demanda van a ser iguales. Lo que se produzca se vende y lo que la gente busque lo va a encontrar. O sea, que todo se vende y todo. Pero pues sabemos que son pues, no es así, ¿no? Y bueno, eh, vamos a decir que pues para que la reproducción simple se cumpla hay una condición. Nos habla acerca de que la suma del capital variable más la suma de la plusvalía, bueno, la suma del capital variable y la plusvalía deben de ser iguales al capital constante del sector 2. ¿Esto por qué? Porque vamos a suponer que al capitalista del sector uno pues va a salir a comprar primero pues los medios de producción. Esto pues sabemos que los medios de producción son del sector uno. Se va a gastar los 4.000 de capital constante. Van a sobrar, bueno, de los 6.000 que tenemos de producción, van a sobrar 2.000 el capital variable y la plusvalía. Entonces, ¿qué va a pasar con esos 2.000 que sobran? El sector uno no hay pérdidas, tampoco hay ganancias, pero el sector uno, estos dos, se los va a vender al sector 2. Entonces, como el sector 2 tiene el capital para comprar esto, entonces se compra, se vende, se compra, se vende y circula bien el capital. No hay pérdidas, tampoco hay acumulación porque tal cual está invirtiendo y vendiendo, invirtiendo y vendiendo. O sea que su capital no va a crecer.
O sea que a cabo del año, cuando el año termine y sean los 9,000, el siguiente año va a seguir obteniendo lo mismo. En ningún momento va a aumentar ni nada, simplemente va a quedarse en 9,000. Esto se le va a vender el sector uno, le va a vender su capital variable más su plusvalía al sector 2 y el sector 2 se lo va a comprar con su capital constante. Esa es la reproducción simple. La ley fundamental para que esto se cumpla es que pues la suma de estos dos del sector uno sea igual al capital constante del sector 2. Y bueno, vamos a hablar acerca de la reproducción ampliada. Como nos damos cuenta, pues lo primero que se va a notar es que pues las composiciones orgánicas de estos no son iguales. Entonces, el sector uno es 4 de uno y el sector 2 es 2 de uno. Entonces, pues en realidad, pues esto es así. ¿Por qué? Porque aquí sí va a haber acumulación. ¿Por qué? Porque aquí la oferta y la demanda no van a ser iguales. A veces va a haber pérdidas, a veces lo que se produce, no todo lo van a vender, entonces van a haber ofertas y bueno, aquí ya empiezan otras cosas que ya se van más pues a la realidad. Y bueno, en esta reproducción ampliada, pues la ley que se tenía en la reproducción simple, pues ya no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque aquí el capital variable, la suma del capital variable y la plusvalía, pues ya no va a ser igual al capital constante. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues como habíamos dicho, pues se necesita vender las mercancías para que el capital circule. ¿Qué pasa si el sector uno igual sale con promedios de producción y se gasta sus 4,000 de capital constante, son 6,000 de producción y le que restan 2,000? Estos 2,000 se los tiene que vender al sector 2 para que así pues pueda vender mercancías y se circule. Pero ¿qué va a pasar? Que en este caso ahora el sector 2 su capital constante, no le alcanza para poder comprar las mercancías que le quiere vender el sector uno. Entonces, esto es lo que pasa respecto a la reproducción simple. ¿Aquí qué va a pasar? Bueno, pues eh, ya que pues, se va a tener que invertir más. ¿Por qué? Porque aquí ellos sí quieren una acumulación. Entonces ellos no solo van a gastarse su capital constante, sino que van a agarrar una parte de la plusvalía. ¿Por qué? Porque aquí igual la suma de estas dos producciones pues van a ser 9,000 al cabo de un año. ¿Qué pasa si al momento de invertir, esta vez no invierten solo los 4,000, sino invierten la mitad de la plusvalía? Pues entonces ya invertirían 4,500. Y esto pues cuando termine el año se invierte más, se produce más, se vende más. Entonces al final del año ya no tendrían 6,000 de producción, ya tendrán más. ¿Por qué? Porque ya le están invirtiendo un poco más de la plusvalía. Entonces, esta parte que resta de la plusvalía, más la suma de la parte del capital variable, se pueden vender. Entonces, para que al momento de agarrar la parte de la plusvalía y el capital constante e invertirlo, es donde se va a acumular el capital. A esto se le llama la acumulación, porque al cabo del año, pues ya van a tener más ganancias. Ahora sí va a haber una ganancia, o sea que va un año, 6,000, y el otro año va a aumentar dependiendo la cantidad que se tome de la plusvalía. Y bueno, todo esto pues va a depender, pues como acabo de decir, de la plusvalía que se tome. Entonces, esta es la realidad, la reproducción ampliada es la realidad. ¿Por qué? Porque todo negocio, toda empresa, toda industria que quiere producir algo, pues lo que quiere es que haya ganancias, no quiere que se acumule su dinero, quiere que se acumule su capital. Entonces, no puede producir solo lo que invierte, sino que tiene que invertir una parte de lo que invirtió de su capital semilla, su capital principal, más una parte de sus ganancias, porque si invierte esta parte de capital principal que tenía, más una parte de su plusvalía, va a invertir más, entonces va a generar más, va a producir más, va a haber más mercancías, va a vender más. Entonces, si inició con 6,000 de venta o 6,000 o lo que sea que haya vendido, en el final de ese año va, el año nuevo va a volver a invertir, pero más, y al final de ese otro año, entonces va a obtener más ganancias. Y esa es la diferencia de la reproducción simple y la reproducción ampliada de la producción del capital. Y bueno, pues eso es lo que yo comprendí acerca de estas dos reproducciones. Hubieron partes que no entendí muy bien.